Continuamos respondiendo las preguntas que me habéis hecho sobre domótica y sobre redes a partir de los vídeos que hice de la red domótica de mi casa y de cómo la tenía configurada. Hoy vamos a ver sobre todo preguntas sobre segmentación de la red, sobre aislamiento de la red, que es de lo que más me habéis preguntado. Es básicamente dividir la red en varias redes para tener una mayor seguridad. Me habéis preguntado qué tipo de DHCP, me habéis preguntado qué tipo de router utilizar. En el caso de router doméstico sí se puede hacer. Hay muchas preguntas sobre este tipo de aislamiento, os lo voy a responder ahora. También había varias preguntas si separar la frecuencia de 2,4 y la de 5 bajo el mismo SSID, es decir, bajo el mismo nombre de la Wi-Fi o no, si unificarlas. También sobre elementos domóticos chinos baratos. Así que vamos a ver todo esto. Si estás interesado en aprender, quédate y empezamos. Antes de pasar a solucionar todas vuestras dudas, quiero darle las gracias a GVGmol por patrocinar este canal, por patrocinar este vídeo. Ya sabéis que GVGmol es una tienda especializada en licencias de Windows y de Office. Ya sabéis que yo siempre recomiendo tener todo el software legal. Yo siempre he tenido todo el software legal. No vale la pena jugárselo. Vais a ver que tiene un precio muy barato y ante todo lo principal es la seguridad. Vamos a verlo. Aquí estamos en la web de GVGmol y aquí vemos que tenemos las diferentes licencias de Windows y de Office. Y luego la compra evidentemente es muy sencillo. Basta con ir a cualquiera de las licencias, le damos a comprar ahora, vemos que el precio es muy barato, es de 20 euros, pero tenemos un código de descuento. En las notas del vídeo vais a tener el código de descuento y vemos que se queda en 15 euros, es decir, un descuento del 25%. Y aquí evidentemente elegiríamos ya el método de pago. Y vamos a proceder a la activación del Windows 10 Pro. Vamos a ajustes y nos dice que no está activado. Hago clic en activar y vamos a meter la clave de producto. La metemos y le damos a siguiente. Está verificando que sea un código correcto, evidentemente es correcto y ahora le damos a activar. Y ya está, nos dice que ya está activado, que nuestro Windows ya es legal. Vamos a ver la primera pregunta, que es esta de aquí. Aquí me preguntan si es bueno activar el Smart Connect de las redes Wi-Fi, es decir, tener los 2,4 y los 5 GHz bajo un mismo SSID o lo que es lo mismo bajo un mismo nombre, o si es mejor duplicarlas. ¿Qué problemas puede tener? Como ya sabemos, en una red Wi-Fi tenemos dos frecuencias, que sería la de 2,4 y la de 5 GHz, bueno, y también la de 6 GHz en los routers ya más modernos. ¿Y qué ocurre? Que podemos tenerlo de dos maneras, bajo el mismo SSID, es decir, bajo el mismo nombre. Tú colocas el nombre que quieras al router para tu Wi-Fi casa, y allí van los 2,4, los 5, y si tenemos los 6 GHz. Eso se llama band steering, pero las casas comerciales lo que hacen es ponerle un nombre más atractivo y le llaman Smart Wi-Fi o Smart Connection o conexión inteligente, como lo quieran llamar. Y la otra manera es tener las redes separadas, de tal manera que tú tienes, en el caso de que tengamos 2,4 y 5, tú tienes una red que la llamas como quieras, mi casa 2,4 y mi casa 5 GHz. Y ya está. Y tú decides si me conecto a una red o a otra. En el caso de que tengamos el band steering o la conexión inteligente activada, es muy cómodo. ¿Por qué? Porque tú te vas moviendo por la casa con tu teléfono móvil, con tu tablet, con los dispositivos que quieras. El propio router va a decidir si estar cerca y tienes buena cobertura, me voy a enganchar a los 5 GHz porque es más rápida, pero si tú te alejas mucho y ya te llega mal la cobertura, como se entrecorta la conexión y tiene dificultades, es preferible pasar a los 2,4 porque llegan más lejos. Y el propio router o el propio sistema va a decidir si te conectas a 2,4 o a 5. Es un sistema que está bastante bien, que funciona bastante bien, tú te despreocupas, tienes solo una red y ya está. ¿Qué problema tiene? El problema está en la domótica. ¿Por qué? Porque como ya expliqué en los vídeos pasados, en la domótica siempre manejamos los 2,4 GHz, no se utilizan nunca los 5 GHz. Y hay veces que nosotros, cuando nos queremos conectar con un elemento domótico, tiene problemas y no se consigue conectar porque se intenta conectar a 5 GHz, bueno, el router intenta conectarlo a 5 GHz y como ese dispositivo no tiene los 5, no se consigue conectar y nos da muchísimos problemas. Por eso comenté muchas veces cuando tenemos domótica y cuando tenemos estos problemas, aunque sea más incómodo, podemos tener dos redes, una que sea de 2,4 y otra de 5, de manera separada, y toda la domótica se engancharía a la red de 2,4. La red de 2,4 la podemos llamar IoT o el nombre que queramos, y ahí va toda. ¿Qué podemos hacer nosotros? Nosotros con nuestros equipos portátiles, tablet, smartphone,
nos enganchamos siempre a los 5 GHz porque es la más rápida, es la que teóricamente va mejor, quitado que estemos muy alejados y tengamos poca cobertura. Además, tened en cuenta que los 2,4 GHz solo tiene 13 canales, el ancho es muy pequeño, el espectro es muy pequeño, se satura muy rápido y es una manera de optimizarlo. Pero una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta es que en este caso las redes no están separadas, no están aisladas, no están, como dije en el vídeo pasado sobre domótica, redes segmentadas de tal manera que sea independiente la red de domótica de la red del resto de la casa, donde están los teléfonos, los ordenadores, los tablets, los equipos con datos importantes, sobre todo por el tema de la seguridad. ¿Por qué? Porque aunque tengamos dos redes de 2,4 y de 5 GHz, ¿qué ocurre? Que realmente es la misma red, son wifi separadas, pero si tú tienes todos los elementos domóticos conectados en la frecuencia de 2,4 y tú estás con el teléfono en la de 5, vas a ver cómo realmente si tú utilizas la típica aplicación para encender una bombilla o para lo que quieras, te va a funcionar. ¿Por qué? Porque aunque sean frecuencias separadas, es la misma red. ¿Cómo lo tenemos que hacer para hacerlo bien hecho? Tenemos que utilizar, como ya expliqué, un sistema que nos permita la segmentación, que nos permita hacer lo que se llaman VLANs. Realmente hay muchos routers que lo llaman de otra manera cuando están preparados para hacerlo de una manera sencilla, pero por detrás básicamente hay eso. ¿Y cómo lo podemos hacer? Lo podemos hacer de dos maneras. Una que sería utilizar un router capaz de generar estas redes separadas, de utilizar estas VLAN, de tal manera que sería un router, como vosotros lo entendéis, que sería un router con sus antenas, con su wifi de 2,4, de 5, de 6 GHz. Os mostré algún vídeo o he hecho ya algún vídeo, por ejemplo, con routers de Synology, con routers de QNAP. Hay routers en el mercado que son capaces de hacerlo de una manera sencilla. Y después otra opción es hacerlo a través de un router que sea como un poquito más profesional, que no quiere decir que sean complicados de configurar ni que sean caros, al revés. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que son un router como tal que no tienen parte wifi. Desde ahí se pueden crear ya las famosas VLAN, segmentar la red y luego ya te colocas los puntos de acceso wifi que quieras. Lo que es la parte wifi lo haces a través de puntos de acceso, a través de APs, y ya colocas bien de la propia marca o de otra marca. Evidentemente tienen que ser puntos de acceso wifi que sí que permitan manejar estas VLAN, por lo cual lo podemos hacer de las dos maneras. Un router que ya lleve la wifi y todo incorporado y que ya le puedas comprar puntos de acceso para crear la red mesh y que esté ya todo como preparado para hacerlo dentro del propio ecosistema. Y otra manera sería hacerlo ya a través de un router un poquito más especial, más específico, que sea un router que solo valga para, como su nombre dice, enrutar, encaminar los datos, y luego la parte wifi se la pones tú ya por otro lado. Si le pones la parte wifi y los APs y quieres crear una red mesh, si no es de la misma marca, tendrás que hacer, pues como hago yo, con un controlador. Por ejemplo, pones puntos de acceso de D-Link con el propio controlador de D-Link y ya está. Y así ya tienes montada la red mesh. Y luego finalmente está la parte un poco más chapucera o la parte un poco más barata y más fácil de hacer, que es a través de, como ya expliqué, a través de la red de invitados. Tú utilizas la red de invitados, que sí que es una red aislada. En este caso la red de invitados la puedes aislar del resto de la red, porque en todo router funciona así, y ahí sí la red de invitados la dedicas única y exclusivamente para los 2,4 GHz. Y relacionado con esto último que acabo de comentar de la segmentación, he recibido muchísimas preguntas, es casi de lo que más preguntas he recibido. Vamos a ver dos preguntas de ellas que básicamente engloban, porque casi todas quieren ir a parar al mismo sitio. Vamos a verlas y ahora las comento. En la primera pregunta me comenta que tiene dos VLAN y que tiene un PC al que quiere acceder a las dos, y me pregunta por el DHCP. ¿Qué DHCP cogería? Y en la segunda pregunta es algo parecido a la primera. Tiene Home Assistant, tiene todos los elementos domóticos dentro de la misma VLAN, dentro de la misma red que Home Assistant, pero claro, pregunta cómo hace para poder acceder a la red, en este caso del Home Assistant, porque evidentemente está en una VLAN, o lo que es lo mismo, en una red separada. Evidentemente, cuando tenemos diferentes VLAN, ¿qué es lo que tenemos? Diferentes redes. Es decir, para explicarlo de una manera muy sencilla, una iría, por ejemplo, voy a poner el típico caso, en la 192.168.1 y luego lo que sea, y otra sería 192.168.2 lo que sea, otra sería 3 lo que sea, por lo cual cada elemento de la red, cada dispositivo iría en un segmento o en una red diferente. ¿Qué ocurre? Que cuando tú estás en una no puedes ver otra, y me pregunta por el DHCP. Se puede configurar evidentemente que cada red tenga su DHCP, por lo cual el que está en la 1. Algo,
Cada elemento que se conecta a esa red pues le irá dando, según el DHCP, la 1.10, 1.11, 1.12 y luego el que esté en la 2. Lo que sea, pues 2.10, 2.11, 2.13 y así sucesivamente. Evidentemente no se pueden ver unas a otras y claro, luego lo ligo al apartado, a la siguiente pregunta, a la segunda pregunta, que es, vale, yo tengo diferentes redes con diferentes DHCPs, tengo diferentes redes totalmente separadas, pero ¿qué ocurre? Que yo tengo un ordenador, no tengo un ordenador por cada red. ¿Cómo hago para acceder? O en este caso que tengo Home Assistant, o esta persona dice que tiene Home Assistant, ¿cómo hago para acceder? Ahora no lo voy a explicar porque evidentemente este vídeo no es para eso, lo explicaré en el curso de redes desde cero, que ya empecé a explicar sobre las VLAN o VLAN, cada uno lo dice de una manera, pero evidentemente sí que se puede hacer. Se puede hacer que una VLAN vea a otra, se puede hacer que desde un ordenador veas varias VLAN. Imaginad en un centro de datos, por ejemplo, que manejan miles, pero miles de VLAN. ¿Qué ocurre? Que para acceder a una VLAN o a otra lo hacen siempre desde el mismo ordenador, pueden acceder a una o a otra. Puedes hacer que una VLAN se vea con otra, pero en este caso no vale la pena. ¿Por qué? Porque si tú, por decirlo de alguna manera, las unes para que se puedan ver, todo ese aislamiento que queríamos buscar de que unos equipos no vean a los otros, ya lo pierdes. En ese caso ya no tiene sentido. Yo, en el caso de los DHCPs en las VLAN, ya lo explicaré en otro vídeo. Y después, en el caso del Home Assistant, ¿qué es lo que haría yo? Yo el Home Assistant lo tendría en un tablet barato en cualquier sitio, que evidentemente va a estar dentro de la misma VLAN, para poder manejar desde ese tablet todo el tema del Home Assistant, y para manejarlo desde un ordenador, pues bueno, tú lo que tendrás que hacer será acceder a través de la VLAN que esté generada en ese segmento. Evidentemente, para eso que vas a necesitar un switch gestionado, de tal manera que a través de un switch gestionado sí que seas capaz de entrar de una manera o de otra. O directamente también, si lo haces a través de la Wi-Fi, si tú tienes segmentada la red por VLAN y tú tienes una Wi-Fi específica para esa VLAN, tú, si tienes un VLAN con una Wi-Fi que se llama IoT, siempre pongo el mismo nombre de la Wi-Fi para entenderlo de manera fácil y sencilla, ¿qué haces? Tú estás conectado a una Wi-Fi, a la Wi-Fi básicamente de ordenadores, de datos seguros, y cuando quieres acceder al Home Assistant, automáticamente te desconectas de esa Wi-Fi, te conectas a la Wi-Fi de IoT que va en otra VLAN diferente, y si por ejemplo tú estabas en la 1. Lo que sea, automáticamente cuando te conectas a esa nueva VLAN estarás en la 2. Lo que sea, cambiará tu IP de tu ordenador y ya podrás acceder. Es la manera más sencilla de hacerlo, vuelvo a repetir, para hacerlo de una manera doméstica, de una manera sencilla. En esta pregunta me vuelven a preguntar sobre la segmentación de redes. Dice que sus padres o a sus padres le compró la red mesh de TP-Link, pero claro, es la red doméstica, la red Deco de TP-Link con 3 APs, que es una red que va bastante bien, pero me pregunta por la posibilidad de segmentar. Evidentemente no se puede hacer en este tipo de redes domésticas. En TP-Link sí, en las redes un poco más profesionales. Yo de hecho la que utilizo, como ya visteis en el vídeo donde os explicaba la red de mi casa, yo utilizo APs de TP-Link, pero son de techo, son más Enterprise. Ojo, son baratos, no son caros, pero son otro tipo de APs. También utilizo un router de TP-Link, pero es un router ya, pues eso, que permite el crear VLAN y segmentar la red. En este caso, evidentemente, no vas a poder segmentar la red. Lo único que puedes hacer es lo que he comentado de poder hacerlo a través de la red de invitados. Es una manera que, pues bueno, habrás mejorado muchísimo la red de la casa, porque es verdad que va bien estas redes de TP-Link, tienes varios APs, creas una red mesh y mejoras mucho la red Wi-Fi de la casa, pero la segmentación va por otro lado, porque ya tenemos que ir a otro tipo de equipos, pero bueno, me imagino que la domótica que tengan tus padres tampoco será muy potente y la manera de aislarlo sería así, utilizar la red de invitados y ya está. Aquí tenemos otro mensaje un poquito largo y bueno, comenta entre otras cosas el tema de qué ocurre cuando tienes muchos elementos en una red y cambiar de router, porque cambiar de operadora, porque se te estropea, por lo que sea, que pierde la configuración y que es un lío. ¿Cómo se soluciona? Muy sencillo. Yo siempre recomiendo tener IPs fijas.
tanto en la parte Wi-Fi como en la parte cableada. Es decir, que tu ordenador, tu teléfono móvil, incluso tu bombilla siempre tengan la misma IP. Eso se hace entrando a la configuración del equipo y tú le dices a tu ordenador, tú vas a ser la 1.40, a la televisión tú vas a ser la 1.51. Te los pones de tal manera que siempre tengan la misma IP, se configura dentro de cada equipo, dentro de cada elemento de la red, vuelvo a repetir, sea cableado o sea Wi-Fi, de tal manera que en el momento que tú cambias el router da igual, porque aunque tengas el DHCP activado, siempre va a prevalecer si el equipo se ha autoasignado una IP. Aunque tú en tu router tengas que va, pues eso, de la 192.168.1, le dices, mira, vas a ir desde la 1.10 hasta el 1.100, en todo este rango, da igual, porque cuando intenta asignar a cada equipo que se conecta a la red una IP, si ese equipo le dice, oye, que es que yo soy la 1.40, eso el router lo respeta porque, por decirlo de alguna manera, tiene prioridad. Y de esta manera tan simple y tan tonta, configuras una vez un equipo y siempre va a tener la misma IP. Y además siempre vas a saber que ese equipo tiene este IP que en según qué elementos es importante y en según qué elementos no. Yo, por ejemplo, también una recomendación que hago es hacerlo por rangos. Por ejemplo, imaginad, ordenadores, todos los ordenadores de la casa van a ir desde la 20 hasta la 30. Entonces, si tienes varios ordenadores, uno va a ser el 1.21, 1.22, 1.23, todo que sean dispositivos móviles, tablet, teléfonos móviles, pues de la 30 a la 40. La domótica, por ejemplo, desde la 100 hasta la 150. Los servidores, en el caso de que tengas servidores, pues los servidores y las redes que van dentro de los servidores si tienes máquinas virtuales, pues desde la 150 hasta la 180. Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque es una manera de tener todo como un poquito organizado, que tú, a un simple golpe de vista, tú ya ves que sabes que un ordenador va a estar en el rango de 1 punto de la 20 a la 30, va a tener la 20 y tantos, y si ves un ordenador que está fuera de ahí, algo pasa. Y luego, evidentemente, si tú conectas una cosa de manera casual, ahí sí, ahí está el DHCP, y el DHCP le irá asignando las IPs que le hagan falta, y a lo mejor el DHCP le puedes decir, pues mira, pues todos los elementos que se conecten por DHCP, pues van a ir, pues me lo invento, de la 200 a la 220 y ya está. Entonces es una manera muy fácil de tener todos los elementos controlados y, sobre todo, lo más importante de todo, tú cambias el router porque cambias de operadora o porque se te estropea y cambias otro router o por lo que sea, y con que ese router esté dentro del mismo rango, vuelvo a repetir, con que ese router esté dentro de la que tenga la IP 192.168.1.1, no tiene por qué ser esa, pero es la que se le pone siempre, ya está. Eso sí, los firewall y todo lo que tengas configurado, apertura de puertos, va por otro lado, eso sí que tendréis que hacerlo de manera manual, pero bueno, por lo pronto el lío de las IPs ya te lo has quitado de encima. Aquí en este comentario nos dice que no solo nos espían los chinos. ¿Por qué dice esto? Muy sencillo. Porque yo en el vídeo comenté que era importante segmentar la red porque hay elementos de domótica, elementos chinos, lo decía chino en el sentido de barato, no porque fueran chinos, que generalmente son de allí. Elementos que tú compras, una cámara IP o una bombilla inteligente, una bombilla Wi-Fi, un enchufe inteligente, cualquiera de estas cosas que las compras muy baratas en el AliExpress o cualquiera de estas plataformas chinas que hay ahora, que son elementos ultra baratos, y lo decía en el sentido de que son elementos muy baratos. ¿Por qué? Porque muchos de vosotros, si tenéis elementos domóticos, tanto de estas marcas chinas ultra baratas, que suelen ser chinas, pero vuelvo a repetir, no porque sean chinas, sino porque son muy baratas, podrían ser de cualquier otro sitio. Y luego tenéis elementos ya de cierta calidad, pues de TP-Link, de D-Link, de Philips la gama Hue, que es la de domótica. Vais a ver una cosa muy importante. La bombilla china que comprasteis hace 4 años por 3 euros en el AliExpress nunca ha recibido una actualización. Nunca. Por lo cual, cualquier fallo de seguridad que haya tenido, que en estos años se descubren fallos de seguridad, cualquier problema que haya tenido va a estar sin parchear porque ahí se ha quedado, porque por el precio que tenía lanzaron las bombillas al mercado, bombillas o el sistema que sea, el elemento domótico que sea, y ahí se ha quedado, el aspirador o lo que sea. ¿Qué ocurre cuando tú utilizas de otro tipo de marcas ya de mayor calidad? Que si os fijáis, cada 2x3 hay actualizaciones. Yo los elementos que tengo de domótica de marcas reconocidas, ¿qué ocurre? Que no paran de saltar actualizaciones, van actualizando bien para hacer mejoras, porque mejoran el firmware y hacen que sean mejores, que le añaden funcionalidades, y también parches de seguridad. Entonces, cuando yo me refería a elementos chinos, me refería a eso,
a elementos muy baratos, no a la procedencia. Evidentemente, ahora no es el vídeo y no me voy a poner a explicar sobre temas de seguridad, de quién espía a quién. Nos espían todos, ya os lo digo, nos espían todos. Por eso el tema de la seguridad y algún vídeo que he dedicado a temas de seguridad, de cómo intentar protegernos, pero bueno, eso sería para un vídeo aparte. Pero quiero que tengáis claro que muchas veces cuando compráis cosas de domótica, el precio sí que influye. Una bombilla inteligente, pues bueno, baratera, si tiene la red aislada, pues bueno, pues hasta cierto punto, pues yo no lo haría, pero bueno, se pueden comprar. Pero si ya estás hablando, por ejemplo, de una cámara IP que van con conexión inversa, que se conectan a un servidor y tú no te conectas a la cámara, sino que te conectas al servidor, ojo, que allí a lo mejor el tener un tipo de cámara muy barata, que es de una marca no reconocida, pues bueno, a lo mejor, aparte de estar viendo tú la cámara, te está viendo cualquier otro. Y bueno, de momento, como siempre digo, si os ha gustado el vídeo, dale un like, compartidlo con gente que creas que esto le puede interesar y nos vemos en la próxima. Un saludo, adiós, bye bye.